mi presentación haciéndoles 3 preguntas. Primera, ¿cómo se comunica nuestro sistema nervioso central con los músculos? ¿Cómo se comunica nuestro cerebro con nuestros músculos? Por impulsos eléctricos, por los nervios, ¿de acuerdo? Está claro. Segunda pregunta, ¿cómo se comunica una glándula como el tiroides con el resto del organismo? Con hormonas. Tercera pregunta, ¿cómo se comunica una célula embrionaria que está en el dedo cuarto con otra que está en el dedo segundo? Y le dice, oye, yo me tengo que convertir en el dedo cuarto de la mano y tú tienes que ser el dedo segundo. ¿Cómo se comunica? ¿Por señales de humo? ¿Por Morse? El cómo se comunican unas células con otras es el título de mi ponencia de hoy, los exosomas. Bueno, los exosomas, como ha dicho nuestro presentador, son vesículas extracelulares, son partes, cuerpos de la célula que son emitidos hacia afuera. Tienen de característico este tamaño entre 40 y 100 nanómetros, entre 40 y 160 nanómetros. Son elaboradas dentro de la célula. No son elaboradas fuera una vez que salen, son elaboradas dentro. Esto es importante porque vamos a imaginar aquí abajo que por endocitosis la célula traga parte del líquido intersticial, parte del exterior de la célula. De tal manera que ustedes ven ahí unas proteínas rojas y azules, unos marcadores, que habitualmente están mirando afuera de la célula, están por la parte exterior de la membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Bien. Si por endocitosis parte de la membrana celular se incorpora al interior, ¿dónde quedan mirando estas proteínas? Hacia el interior, ¿de acuerdo? Que son estas cápsulas que ustedes tienen aquí, ¿de acuerdo? Estas proteínas quedan mirando hacia el interior. Entonces, por un proceso de intercambio, estas cápsulas van introduciendo diferentes sustancias, ¿de acuerdo? Hasta que se dan la vuelta y a través de la interacción con las mitocondrias, con el retículo endoplasmático, ¿vale? Finalmente son expulsadas hacia el exterior, pero no contienen exactamente el mismo contenido del citoplasma, es un contenido diferente, que ha sido elaborado de forma concienzuda por la célula. De tal manera que estas proteínas azules y rojas vuelven a formar parte de la membrana externa de este cuerpo, de esta vesícula extracelular. Estos son los exosomas. Por lo tanto, la pared del exosoma se parece mucho a la pared de la célula de donde proviene. ¿Me siguen? Que a veces es un poquito complicado. Esto es importante para distinguirlo de lo que es un ectosoma. Ectosomas, lisosomas, exosomas. Un ectosoma no es más que una prolongación de nuestro citoplasma. No se forma en el interior, se forma en el momento que sale el material del citoplasma hacia afuera. Los ectosomas son relativamente grandes, tienen hasta una micra, mientras que los exosomas son como 10 a 20 veces más pequeños. ¿De acuerdo? Entre 40 y 160 nanómetros es mucho más pequeño que una micra. Y existen ya en el interior de la célula. ¿Me siguen? Porque esto es muy importante. Un exosoma no es simplemente una cápsula que contiene lo mismo que un citoplasma. No. Es otra cosa que se fabrica ex professo. Aquí tienen una representación gráfica de lo que es un ectosoma, que está ahí arriba del todo, y lo que es un exosoma. Los dos tienen una membrana muy similar a la célula de origen, pero el contenido es diferente.
Lo ven aquí en rojo, en el contenido del exosoma, y en gris el contenido del ectosoma. El ectosoma contiene exactamente lo mismo que el citoplasma, pero el exosoma no. Un liposoma no tiene receptores en su membrana. Un liposoma lo prepara un laboratorio, pero no lo prepara un ser vivo como es una célula. Por lo tanto, la cubierta no tiene los mismos receptores, no se parece al de una célula. Por lo tanto, cuando un liposoma circula en nuestro organismo ¿qué piensa? Bueno, esto es una estructura que viene del espacio exterior, es extraterrestre, ¿no? Porque no tiene esas membranas iguales que las células. Bueno, los exosomas, ya me dirán ustedes, se pueden clasificar de 1000 maneras, porque habrá tantos como células de origen, como contenido. Es un poco como los emails que usted puede enviar pues, a cualquiera de sus compañeros, ¿no? Puede ser un email de odio, con palabras fuertes, puede ser un email de amor, puede ser un email con instrucciones, puede haber un contenido muy variado. O sea, que exosomas hay, ¿cuántos puede haber? Imagínense ustedes las combinaciones, pues como cuadros puede haber en una pinacoteca o en todas las pinacotecas del mundo. O sea, la variedad de los exosomas es tremenda. Y los científicos que estudian exosomas tienen la necesidad de clasificarlo y en general establecen 4 órdenes de clasificación: su tamaño, su contenido, su origen y su destinatario. Es decir, podemos clasificar la correspondencia, las cartas que son los exosomas, en función de quién las escribe. Podemos decir, esta es la correspondencia de el rey Arturo. No sé si el rey Arturo escribía cartas, no se conservan, pero imaginen, hacia todos sus destinatarios. Pues lo mismo sucede. Y se clasifican de esta manera y se le ponen diferentes números o letras. Tradicionalmente se le colocan números romanos para indicar el origen. Es decir, que la carta viene de Lima, por ejemplo. Bueno, pues entonces todas las cartas de Lima llevan un número romano, exo 1. Un 1 en números romanos significan exosomas que vienen del cerebro, de células de neuronas. El número 2 para exosomas que vienen del páncreas. El número 3 para exosomas que vienen de hepatocitos, y así sucesivamente. Se utilizan números romanos. Por lo tanto, cuando ustedes vean exosomas de tipo 2 con letras romanas, ya sabemos que vienen de Bach, ¿vale? Eso se refiere al origen. En función del destino, el destino está determinado por los marcadores de fuera. Es como ponerle, no el sello, sino el destinatario, en la dirección. Esto va destinado a, la doctora tal va destinado a lo que sea. Entonces, ahí se ponen números no romanos, sino números árabes. Exo 1, exo so, exo 3, etc. Letras del alfabeto griego indican la función, que tendrá que ver con el contenido, ¿de acuerdo? Y luego, letras del abecedario latino hablan del tamaño, de tal manera que los exosomas de tipo A son los menores de 75 nanómetros, los B entre 75 y 100, y los D entre 100 y 160. ¿Van entendiendo ustedes lo que es un exosoma? Cuando yo explico esto, lo primero que genero es una tremenda incertidumbre. Porque lo primero que ustedes se preguntarán es, bueno, ¿y para qué rayos sirve un exosoma si es tan variado? Nosotros podemos determinar su contenido, podemos saber para qué funcionan. Bueno, como los exosomas tienen tantas clasificaciones, son de tantos tipos en función del tamaño, de los marcadores, etc., sería imposible, en principio, saber para qué sirven, a no ser que alguien se ponga a estudiarlos en el campo, es decir, sometemos a un cultivo celular, a una serie de exosomas, y empezamos a estudiar qué cambia, qué se produce. Porque el interior de un exosoma tiene hasta 800 sustancias diferentes. Cuando yo preparé un estudio que está aceptado por el British Journal of Dermatology para el estudio de los exosomas en las alopecias, lo primero que preguntamos es ¿qué tienen dentro?
Y la verdad es que el laboratorio no es capaz de decirlo, porque tiene identificadas muchas sustancias, pero hasta 800 sustancias es muy difícil de determinar. Hay fragmentos de RNA mitocondrial, de RNA citoplasmático, de transferencia. Es muy compleja la composición de un exosoma. Por eso, intentar determinar la composición y las cantidades es misión imposible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, bueno, pues estudiar qué hace. Una de las primeras claves que ustedes entenderán que se produce con esto es que si un exosoma viene de una célula determinada, más o menos contendrá algo parecido a su citoplasma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay un proverbio en el refranero español que es el siguiente: no le pidas peras al olmo. Es decir, una célula, una neurona en general emitirá exosomas con un contenido muy determinado parecido al de una neurona. Entonces, un olmo da un tipo de fruto, pero no es lo mismo que una pera. ¿Entienden ustedes esto, no? Por lo tanto, ya podemos empezar a averiguar qué funciones van a hacer cada tipo de exosomas en función de la célula de origen. Porque los mensajes no son caóticos, no son tan complejos, tienen bastante relación con esa célula de origen. Por ejemplo, hay exosomas que modifican la respuesta inmunológica. Esto al principio parece que no significa nada, pero imagínense que ustedes son, no quiero con esto ofender a nadie, ustedes son unas células tumorales, de un tumor maligno, ¿de acuerdo? Y ellas son los linfocitos que van a defender al resto del grupo de que ustedes metastaticen esta sala y echen a todos. Bueno, entonces ustedes emitirán unos mensajes para suprimir la respuesta inmunológica, para que ellas miren a otro lado, mientras ustedes de forma maligna y perniciosa van metastatizando toda la sala y se quedan finalmente con las clínicas de todos sus compañeros. ¿Me entienden? Bueno, pues esto es lo que haría un exosoma derivado de estas células malignas. No se sientan ofendidas por ello, pero me entienden el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay otras que producen una diferenciación celular. Esto es muy importante en el proceso de formación embrionaria. Claro, como una célula del dedo cuarto le dice a otra célula idéntica del dedo segundo, usted se tiene que convertir en el dedo índice, porque si no, todos los dedos de la mano serían iguales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las diferentes partes del organismo tienen distintas formas? Pues esto es gracias a los exosomas. En resumen, un exosoma es como una carta. Tiene destinatario, los linfocitos, y tiene origen, las células malignas, bueno, otras. Por ejemplo, la leche materna contiene muchos exosomas que estimulan los linfocitos T del bebé. El bebé traga estos exosomas, los absorbe en el intestino y el sistema inmunitario del bebé funciona mejor. Por ejemplo, las leches del supermercado no tienen exosomas y por eso nosotros sabemos que hay mucha más dermatitis atópica en bebés pues, que no toman la leche materna. ¿Entienden ustedes por dónde va el tema? Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la dermatología, con la medicina estética? Bueno, vamos a ir poco a poco entrando. Porque quiero dar varios ejemplos. Por ejemplo, los exosomas derivados del trofoblasto envían una señal a la placenta y la placenta impide que virus como el citomegalovirus, el poliovirus, el herpes proliferen. O por ejemplo, exosomas que van presentes en el semen, no sé muy bien cómo han estudiado esto, pero está estudiado, bueno, pues impide que se multiplique el VIH. O por ejemplo, los exosomas de los leucocitos impiden que se replique en el interior de las células el virus de la hepatitis B. Pero también puede suceder lo contrario. Los virus del HIV son capaces de entrar dentro de un linfocito y utilizan la misma membrana, utilizan exosomas para esconderse dentro y saltar a otro linfocito. De tal manera que van perpetuando la infección y nadie detecta que están
pasando de un linfocito a otro, porque la membrana de este exosoma contiene estos receptores, el CD81 y el CD9. Y gracias a esto pasan como un caballo de Troya y entran en el interior de otro linfocito. ¿Me entienden qué listos son los virus estos? Imagínense el coronavirus. Bueno, por ejemplo, los linfocitos B producen exosomas que aumentan otro tipo determinado de linfocitos. O por ejemplo, aquí las células dendríticas aumentan los CD4, los CD8 y aumentan en general toda la respuesta inmunológica. Pero, si seguimos hasta aquí abajo, las células cancerígenas deprimen los natural killer, suben los macrófagos y reducen el CDH. Por ejemplo, un tipo determinado de células malignas, de un glioblastoma. Los glioblastomas son un tipo de tumores y emiten unos exosomas a determinada temperatura, que se llaman los exosomas HSP72, que son Heat Stress Protein 72. Bueno, pues contienen una serie de sustancias que desactivan los macrófagos y reducen la respuesta inmunológica. Por ejemplo, los linfocitos T4, ¿vale?, emiten unos exosomas que tienen en su pared fosfatidilserina. La fosfatidilserina es como un gancho. Estos exosomas van circulando y cuando se aproximan a otro linfocito T, se enganchan. Y su membrana se fusiona con ese linfocito, permitiendo la entrada, como si fuera un caballo de Troya, de las partículas del VIH. ¿Entienden los trucos que utiliza la naturaleza? Las células mesenquimales, curiosamente, tienen exosomas que alteran la función de los macrófagos. Y dirán ustedes, macrófagos, ¿qué más me dará a mí un macrófago? Macrófago es una cosa involucrada en el sistema inmunitario, ¿no? Bueno, pues no es del todo cierto. ¿Se acuerdan lo que ayer les dije con el Lenisa? ¿Se acuerdan que comentamos como un producto que produce una respuesta inflamatoria de tipo granulomatosa es capaz de sintetizar más colágeno? Y que era difícil de entender, pero una respuesta inflamatoria destruye el tejido conectivo. ¿No es así? Bueno, pues no es exactamente así. Vamos a ver. A ver si puedo yo. Las células madre mesenquimales son grandes productoras de exosomas, producen muchísimos exosomas. Y está demostrado que estos exosomas se pueden utilizar, por ejemplo, para que el cerebro, una vez que ha sufrido un infarto, no sufra daño. Y en ese sentido se ha demostrado que estos exosomas promueven el crecimiento de macrófagos M2. ¿Saben ustedes cuántos tipos de macrófagos hay? Bueno, los macrófagos pueden subdividirse en diferentes etnias, vamos a decirlo así, o diferentes razas. Una raza es el macrófago de tipo M1, que lo que hace es destruir virus, aumentar la inflamación y producir una gran destrucción del tejido conectivo. Pero cuando pasa esta fase, la fase M1, llegamos a la fase M2, donde otro tipo de macrófagos lo que hace es promover la construcción del tejido conectivo. Los macrófagos M2, que tienen ahí a la derecha, formados por la interleuquina 4, la 10, la 13, ¿vale?, bajan la inflamación, inhiben las metaloproteinasas de la matriz intercelular y reconstruyen el tejido conectivo. Esta es la explicación de por qué el tipo de inflamación producido por regeneradores como el Lenisa aumenta el tejido conectivo y no lo destruye. Y esto mismo explica por qué los exosomas que vienen de células mesenquimales aumentan los macrófagos de tipo M2 y sirven para reparar el tejido cardíaco infartado o el tejido cerebral infartado. ¿Me entienden ustedes por dónde voy? ¿O se han perdido con tanto M2, interleuquina? Porque a mí me parece tremendamente interesante. Ayer comentamos este tema y la explicación no la teníamos. Bueno, o sea que
la modificación, lo que pueden hacer los exosomas de las células mesenquimales, nos va a permitir aumentar más una rama inflamatoria y disminuir otra. Y esto es un poco lo mismo que hace el mundo. El mundo también siempre se construye, se destruye, se construye, se destruye. Fíjense lo que ha pasado con el coronavirus. El coronavirus ha arrasado con muchas cosas, pero después vuelve a salir el sol y ahora viene la guerra de Ucrania. Después de la guerra de Ucrania pues habrá otras cosas. Pues lo mismo hacen los macrófagos. Los macrófagos destruyen todo y luego lo vuelven a construir. Y esto se explica en la historia a través de muchas corrientes filosóficas o incluso religiosas, como por ejemplo el dios Shiva, la diosa Shiva, y el dios Vishnu, ¿no? Shiva es la diosa de la destrucción y Vishnu es el dios de la construcción o de la reconstrucción. De hecho, en ruso, ¿quién habla aquí ruso, por cierto? ¿Saben cómo se dice primavera en ruso? Vishna. Y tiene un origen etimológico indoeuropeo. Vishna viene del indoeuropeo Vishnu, que significa primavera, reconstrucción, volver a florecer. O sea que los macrófagos funcionan un poquito así. Primero viene la fase de destrucción, donde yo destruyo todas las bacterias que me van invadiendo, y después reconstruyo el tejido conectivo, ese campo de guerra donde han desaparecido los edificios. Bueno, pues algo parecido sucede cuando nosotros empleamos células mesenquimales para producir exosomas. Y estos exosomas tienen esta propiedad. ¿Qué más hacen, por cierto? Bueno, los exosomas de células madre mesenquimales son capaces también de hacernos perder peso. ¿No les parece interesante esta aplicación? Bueno, pues esto se probó, porque claro, como no conocemos el contenido de los exosomas, hay que probarlos en un experimento y en otro. Y lo que se hizo fue, bueno, pues administrar a unos ratoncitos dos dietas diferentes. A unos ratoncitos se les daba una dieta normal, que pone ahí NCD, que significa Normal Calorie Diet, y ven cómo esta línea negra de aquí abajo es la evolución del peso de los ratoncitos que comían normal. Pero a otros se les daba una dieta alta en calorías, que pone HFD, que significa High Fat Diet, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora durante el congreso, que comemos más de lo normal. Bueno, pues estos ratoncitos se asignaban a un grupo u otro, y cuando tomaban más calorías, después de engordar un montón, había algunos ratoncitos que decían: oye, dame a mí exosomas de células madre. Y resulta que a partir de la semana 18, que es cuando se les empezó a administrar exosomas pinchados, pues estos ratoncitos, que es la línea azul, empezaron a perder peso con respecto a los otros que seguían aquí en el congreso. Seguían comiendo. Fíjense qué interesante. Los niveles de azúcar. Las ratitas o los ratoncitos que tomaban la dieta alta en calorías seguían la curva roja, mientras que aquellos que tomaban o que se les inyectaba los exosomas de células mesenquimales bajaban más fácilmente la glucosa. Y lo mismo con la respuesta a la insulina. Bueno, ¿cómo podemos usar esto en la alopecia? Porque la alopecia no consiste en nada de ganar peso o perder peso, ¿no? Tampoco en los macrófagos o no macrófagos, pero sin embargo, nosotros sabemos que las células mesenquimales pueden emitir algo y puede tener un efecto en la alopecia. Y eso se sabe por lo siguiente. Bueno, en las alopecias, la primera cosa que se hace es administrar inhibidores de la 5-alfa-reductasa, ¿no? Para no enviar células madre al descanso. Pero también podemos hacer otra cosa, que es despertar a las células madre foliculares que están en fase S, en fase de dormidos, ¿no? Y eso se hace, en teoría, con otras células madre que se sacan de la grasa. Es lo que se llama el nanofat, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera estrategia en la alopecia
dentro de lo que es el campo de la medicina regenerativa es trasladar células madre de un sitio a la cabeza. ¿De acuerdo? Eso sería el primero, trasladando células madre mesenquimales de un lugar a otro. Entonces yo hago una pequeña liposucción, separo la grasa y le inyecto esto. Y los pacientes piensan que esas células madre se convierten en folículos de pelo. ¿Estamos de acuerdo? No solo los pacientes, también los médicos pensamos esto. ¿Usted piensa que las células madre mesenquimales se convierten en células madre foliculares? Bueno, usted no cree eso porque es listo, pero en general los médicos lo creen. Bueno, segunda estrategia, trasladando el medio cultivo. Resulta que si yo, en vez de trasladar a las células madre, saco las células madre del cultivo y allá donde han estado viviendo estas células madre, en los pises y las caquitas, ¿no?, de las células madre, lo cojo y lo inyecto, resulta que también crece pelo. Es lo que se llama ADSC Culture Media, o sea, el medio de cultivo tiene propiedades de crecimiento. ¿Qué tiene? Pues no lo sabemos exactamente, pero en el laboratorio esto se ha demostrado. Y en tercer lugar, mediante los exosomas de estos cultivos. O sea que yo puedo hacer crecer pelo con células madre, con el medio de cultivo de las células madre o con los exosomas de las células madre. Por ejemplo, la premisa base es que la mayor parte, no lean esto, pero les voy a resumir yo. La premisa es que las alopecias androgenéticas y muchas similares consisten en que las células madre están descansando, los folículos están descansando, no se han destruido. Luego, si están ahí, se podrán despertar, como la bella durmiente que fue despertada ¿era por el príncipe o no sé quién? Bien. Sin embargo, fíjense, se piensa, esto es interesante, que el 80% de las propiedades regenerativas de las células madre trasplantadas vienen de un factor paracrino, de algo que comunica esta célula y que le dice a la otra célula que está durmiendo, despiértate que ya es hora. Pero no porque estas células madre se conviertan en los folículos, ¿de acuerdo? Por eso debe ser ácidos nucleicos o exosomas o algo que emiten a estas células madre y que les dicen a nosotras, tú te vas a poner a crecer. De hecho, cuando a los pacientes se les inyecta medio de cultivo de células madre, el pelo crece. Y hay bastantes estudios sobre esto. Lo que no hay son estudios con exosomas, o por lo menos no lo sabían. Dice, los exosomas se han demostrado como moduladores paracrinos, pero no hay, por lo menos hasta hace poco, no había estudios en el pelo. Y esto es precisamente lo que nosotros hicimos. La calvicie es muy prevalente, hay un 80% de hombres que tienen, en el mundo, hombres que tienen alopecia androgenética, y entonces nosotros decidimos elaborar un estudio, que es lo que yo vengo aquí a contar, donde vamos a probar qué pasa cuando los exosomas derivados de células mesenquimales se inyectan directamente en el poro cabelludo. Entonces, para que te dejen utilizar exosomas, tú les tienes que decir a un hospital, oiga, yo quiero probar con una cosa que no se puede inyectar, pero la puedo inyectar y que no tal, y que encima voy a sustituir a otros tratamientos que ya sabemos que funcionan, como es el dutasteride, el finasteride, el minoxidil, etc. Entonces, lo primero que te dice el hospital es, bueno, yo no le apruebo a usted un estudio si a estos pacientes usted no les da la oportunidad. Por lo tanto, tuvimos que diseñar un estudio donde unos pacientes, ven aquí, 40 pacientes, tomaban dutasteride y minoxidilo, las dos cosas, dutasteride y minoxidilo durante 12 meses. Tomaban 0,5 miligramos de dutasteride y 5 miligramos de minoxidilo. ¿De acuerdo? De estos 120, 40 se van a asignar al grupo control, con lo cual reciben infiltraciones de suero fisiológico. ¿Cuántas? Una cada mes durante 6 meses. Otros 40 pacientes, lo que se les inyectaba era su propio plasma rico en plaquetas. 6 infiltraciones, una cada mes. Y otros 40 se les inyectaban los exosomas que vamos a inyectar a estos dos caballeros aquí. 6 veces, uno cada mes. ¿De acuerdo? El tratamiento se hizo durante 6 meses y se continuó todo el estudio 6 meses más para medir qué pasaba a los 6 meses y al año. Y lo contamos de diferentes maneras. ¿Qué pacientes
ingresaron en el estudio. ¿Vale cualquier persona? No. Mujeres se excluyó. Personas menores de 18 años excluidas. Y alopecias muy avanzadas también se excluía. ¿Por qué? Porque seguramente la respuesta iba a ser muy escasa. Entonces, si ingresamos gente con respuestas fuertes y con respuestas escasas, el grado de mejoría global pues nos iba a bajar bastante. Por lo tanto, pacientes de un Hamilton 5 para arriba, fuera del estudio. Por ejemplo, mi padre, de 81 años, que es completamente calvo, no puede participar en el estudio. Porque seguro que da negativo, seguro que no responde a nada. Entonces, mejor ya ni lo intentamos. Excluidos, pacientes que tenían enfermedades, pacientes que tomaban medicación, fuera del finasteride y del minoxidilo, Hamiltons por encima de 5, las mujeres tampoco pudieron entrar en este estudio, nosotros les hemos dejado entrar, no se preocupen, y se midió de la siguiente manera: fotografías microscópicas de áreas de 63 milímetros cuadrados, con tajes de 2 centímetros cuadrados, la opinión de los doctores y de los pacientes, en escala de Gais, y finalmente se apuntaron si tenían efectos secundarios. Bueno, este es un ejemplo de un paciente que tomaba, pertenecía al grupo control, tomaba dutasteride 0,5, minoxidilo 5 y se le infiltraba suero fisiológico. ¿Ganó pelo? ¿Usted cree que sí, doctora? Sí, ganó pelo, ¿no? Bien. Este paciente también del grupo control, ¿ganó pelo? Sí, sí que ganó pelo. O sea, se nota que estaba tomando dutasteride y minoxidilo. ¿Este paciente ganó pelo? No. Está claro que hay gente que no responde tanto al tratamiento. ¿Este paciente ganó pelo? 52 años, este no ganó pelo, ¿vale? O sea que, como pueden ver, hay gente que ha ganado pelo, pero hay gente que no ha respondido bien. Yo no sé si en su experiencia, cuando hacen un tratamiento por vía oral, pues hay gente que mejora, gente que no mejora. Bueno, el grupo PRP, estos ya tomaban dutasteride, tomaban minoxidilo y se les inyectaban su plasma con plaquetas. Bueno, este es el resultado al año. ¿Tiene más pelo? Sí. Este paciente tiene más pelo, fíjense en las entradas. Las entradas ha recuperado, tiene un resultado mejor. Si alguno tenía duda de si el PRP funciona o no, he aquí la prueba de que sí que funciona. El PRP aporta algo en el tratamiento de la alopecia androgenética. ¿Y este está mejor? No, se queda más calvito, ¿verdad? Bueno, serán los disgustos, ¿Y este está mejor? Este está mucho mejor. Claro, tiene 27 años. Primera cosa que nos damos cuenta, 49 años, 50, cuando llegan a mi edad, el resultado ya no. Pero en cambio, cuando se tiene 27 años, pues esto es como la vida sexual. Uno de 27 años pues puede comerse el mundo. A los 50 ya, no. El mundo se lo come a él. Bueno. Y este es el tercer grupo, el de los exosomas. Primera cosa que nos damos cuenta, una cosa que yo creía que no se podía hacer: la distancia entre las cejas y la línea frontal se ha reducido. Y esto no es un trasplante de pelo. Otro paciente. Este paciente, por cierto, que es más jovencito, ahora se rapa el pelo, porque dice: yo es que nunca me había podido rapar, pero ahora ya puedo, y estoy fenomenal, estoy encantado con exosomas. Fíjense Este es un amigo mío, está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Harvard en exosomas no, en el succinato. No sé qué historia tiene que ver el succinato con la diabetes, pero bueno. Y esto es, la primera foto era de agosto, la segunda era del día de Nochebuena, de hace ya 2 años o 3, una cosa así. Extraordinario es el resultado. Como no es este paciente de 42 años, que tiene una alopecia androgenética con un patrón femenino, pero el resultado es extraordinario. Y luego, cuando se contaban los pelos, efectivamente también había una mejoría. El problema del contaje de pelo, ¿cuál es? ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de medir la respuesta en pacientes con alopecia androgenética mediante el número de pelos? ¿No se les ocurre? Bueno, desde el punto de vista tricológico,
La alopecia androgenética no es una pérdida del número de pelos, es un cambio en el tamaño del pelo, es una miniaturización. Entonces, contar el pelo no es una herramienta muy sensible para determinar la respuesta, ¿eh? Mucho mejor poder ver el aspecto global, la foto grande, pero es que no tenemos otra cosa, ¿eh? Los tricoscopios hacen eso, cuentan el número de pelos, pero aún así todo, sí es verdad que aumenta el número de pelos. Esto es en el grupo PRP, esto es en el grupo exosomas, pasando de 132 a 156. De hecho, estos números se utilizaron para hacer las estadísticas. Ven aquí, el número de pelos por área de 2 centímetros cuadrados. Entonces, en el grupo control, al empezar el tratamiento, tenían, vamos a soltar aquí, que estoy como los ratoncitos esos con la dieta alta en grasas. Bueno, empezaron con 116 pelos por 2 centímetros cuadrados y acabaron en 135 al mes. Los que se ponían exosomas empezaron con 122, una media homogénea, y sin embargo acabaron en 153. Entre 135 y 153 hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿La ven aquí? Bueno. En las áreas de 63 milímetros cuadrados, que son más pequeñas, pasábamos de 49, 51 hasta 62 aquí, 69. Esta diferencia es también estadísticamente significativa. Ya ven aquí, de 6 a 2 meses también entre estas cifras hay diferencias estadísticamente significativas, lo que significa que el propio tratamiento en cada grupo era eficaz. Pero además también, cuando añadimos exosomas, ese grupo respondía mucho mejor. La opinión del investigador, la opinión de los pacientes, se mide con la escala GAIS, Global Assessment Improvement Scale. Bueno, pues a los 6 meses ya saben que 1 es una mejoría espectacular, se dice. 1 es very good improvement, 2 es good improvement, 3 es slight improvement, 4 es igual. Bueno, pues a medida que fueron pasando los meses, la mejoría era cada vez mayor. Cuanto más nos acercamos al 0, mayor es la mejoría. 2,5 en el grupo control. En los exosomas la mejoría es mayor, porque estamos más cerca del 0. Aquí al mes 1,75, 1,48. Según los investigadores, la respuesta fue mejor con los exosomas. Y con los pacientes también. Los pacientes estaban más satisfechos si recibían los exosomas, aunque todos pensaban que se les inyectaba lo mismo, porque como se les inyectaba un liquidito con una agujita, pues ellos no sabían realmente qué había. Bueno, aquí podemos ver las varas para que vean ustedes la diferencia de pelos. Al principio, 116, 122, prácticamente no había diferencia. Al año, 135, 154. Ya a los 6 meses parece que se estabiliza la diferencia. Igualmente, con el contaje de pelos en áreas más pequeñas de 63 milímetros cuadrados. Si vemos los efectos secundarios, esto es lo que se les preguntó. ¿Se le ha reducido a usted la libido, caballero, con el tratamiento? Le decían, sí, no. Bueno. ¿Ha tenido problemas de erección? Sí, no. Y sigan midiendo. Por ejemplo, hay un caso de ginecomastia en el grupo de los exosomas, un caso de ginecomastia en el grupo del PRP, 0 en el grupo control. Por ejemplo, dolor de cabeza en el grupo control 1, en el PRP 4, en los exosomas 5. Parece que es el único factor o el único efecto secundario que ocurre algo más en la gente que se pone exosomas. En conclusión, con este estudio descubrimos que los exosomas mejoran la alopecia androgenética. Los resultados son mejores que añadir PRP. Son también mejores en gente joven que en gente mayor. Y tienen un perfil de efectos adversos muy bajo. Por lo tanto, son perfectamente recomendables y se deberían aplicar porque funcionan mejor que el PRP y a la gente le crece más pelo que si solo se toma la medicación. Bueno, una vez hecho esto, se inició otro estudio que es el siguiente. Este es un compañero de ustedes. Este es un chico que es médico, estuvo trabajando un tiempo conmigo y pueden ver aquí una foto en junio y ahí en septiembre del año pasado. Y no es el corte de pelo. Aquí ha pasado algo.
Lo que pasó es que en junio recibió una inyección por exosomas. Y la respuesta es espectacular, en 3 meses. Por lo tanto, como hay pacientes que les da mucho miedo tomar la medicación, decidimos hacer otro estudio que se llamaba el Study 2, ¿vale? Que es un estudio simplemente prospectivo donde se compara cómo estás al final y cómo estás al principio. Porque hay gente que no quiere hacer ningún tratamiento oral. En este estudio hay de momento 12 personas con alopecia androgenética. Si eres mujer, como dicen los británicos, you're eligible, o sea, tú puedes entrar en el estudio, ¿vale? Y no se puede tomar medicación. Y este es un paciente con solo exosomas. Esta es la respuesta en 6 meses, con 6 sesiones de exosomas. Y el resultado es espectacular. Entonces, para quien diga que los pacientes anteriores habían mejorado por la medicación oral, se equivocan. Los exosomas tienen un efecto magistral en la alopecia androgenética. Por ejemplo, este caballero, que lo podemos ver aquí. Esta recuperación, esto es muy característico, la recuperación del pelo en las áreas frontales se produce particularmente cuando se hace un tratamiento con exosomas. Esto es al cabo de 1 año y solo hizo sesiones de exosomas. O por ejemplo, este caballero. Fíjense que parece que el ángulo de la cara ha cambiado, el ángulo del cuello. Sin embargo, por más que miramos, la posición de la nariz, los ojos, está prácticamente igual. De hecho, hay varias fotografías para verificar, y este hombre le ha avanzado la línea frontal del pelo, solo con exosomas. Fíjense la coronilla, cómo ha recuperado el pelo. 43 años. Fíjense este caballero tiene mi edad, después de 1 año. Bueno, esto es espectacular. Entonces, la conclusión que yo saco es que los exosomas eran más eficaces de lo que yo pensaba, porque todos empezamos en un punto de escepticismo tremendo. Entonces, pueden ser muy eficaces en el tratamiento de la alopecia androgenética, incluso sin otra medicación. Son también eficaces en la población senil que antes no respondía a otras cosas, y esto es una gran oportunidad que recibimos con los exosomas. El único efecto adverso, yo les voy a contar, es que los pacientes cuentan como que les duele un poquito la región linfática, y yo no sé interpretarlo correctamente, pero es una manifestación que no ocurre cuando reciben infiltraciones con otras cosas. A partir de aquí, ¿para qué va a servir en el futuro el uso de los exosomas? Es todo el mundo. Yo creo que estamos ante una revolución en el tratamiento, no solo en tricología, sino en muchas cosas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el problema de una alopecia androgenética, una alopecia frontal fibrosante, o estas que se pueden tratar de esta manera, nosotros siempre tenemos 2 líneas de trabajo terapéutico. Son inhibidores de la 5-alfa-reductasa y estimulantes de la regeneración celular. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando damos minoxidilo, ¿en cuál de las 2 ramas trabajamos? ¿Perdón? ¿Qué? Bueno, no. El minoxidilo, que se introdujo en 1988, que yo era estudiante de tercero de medicina, el minoxidilo se pensaba que mejoraba el flujo sanguíneo. No. El minoxidilo acorta la fase telogénica del pelo y se sabe que incrementa los factores de crecimiento del folículo. Por lo tanto, actúa aquí. Por ejemplo, la progesterona es uno de los mayores factores de crecimiento del mundo. Solo lo tienen las mujeres durante el embarazo, lógicamente, los estrógenos. El láser de baja potencia, el láser de color rojo, ya desde 1969 se sabe que estimula el crecimiento del pelo. Por eso se venden tantas gorras rojas por ahí. No sé qué efecto tendrán muchas de ellas, pero están aprobadas y se sabe desde hace mucho tiempo que estimulan. Por lo tanto, son terapias que desvían el pelo que está descansando, los folículos descansando, hacia folículos en crecimiento. Y aquí tenemos los tratamientos mejor establecidos de regeneración celular, que es el plasma rico en plaquetas, que yo no sé cómo de rico es en plaquetas, pero bueno, el nanofag, que tiene su complicación, a mí me encanta, yo hago muchos nanofags, pero los exosomas, que son mucho más sencillos y que parece que es lo que contienen los nanofags y las células mesenquimales.
Y en este otro lado tenemos los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Ahora mismo el dutasteride es el más usado, el finasteride menos, empezó a usarse en el año 97, por lo menos en Europa, y el palmito, que es natural. Entonces, si uno quiere programar, hacer un tratamiento para que estos caballeros recuperen todo su pelo, ¿vale?, necesitamos darles un cóctel. Esto es como ir a la guerra. Uno tiene que usar la marina, la aviación, la artillería, absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviese que posicionar los exosomas, el tratamiento mediante exosomas de células mesenquimales o de células de adipocitos, ¿dónde lo pondrían ustedes? Se pueden decir barbaridades, pero bueno, esto es un poquito la situación en la que estamos. Aquí hay médicos estéticos, hay dermatólogos, hay cirujanos plásticos, bueno. ¿Dónde pondríamos nosotros los exosomas? Bueno, yo voy a ir poniendo aquí los exosomas, porque creo que juegan un papel importante en la dermatología, en problemas como cicatrices, vitíligo, lo hemos probado también en vitíligo, en tricología, etc. Y es, obviamente, medicina regenerativa. Yo les dije ayer que este era un congreso donde íbamos a saltar de la medicina estética a la medicina regenerativa. No porque tenga nada de malo la medicina estética, sino porque creo que no estamos cambiando la estética de las cosas, sino porque estamos regenerando lo que hemos perdido. Aquí pondríamos el lenista, el poliláctico, porque nos sirve también en dermatología, en medicina regenerativa y en medicina estética. Aquí vamos a poner la policaprolactona, la hidroxiapatita cálcica, porque nos permiten modificar la estética de la cara a la vez que regenerar el colágeno. Y aquí yo pondría el hialurónico. Y pondría una pequeña intersección con la dermatología, porque me es muy útil en cicatrices de acné, por ejemplo, o en otra serie de lesiones. Así que este sería un poco mi planteamiento de dónde van a estar los exosomas. A medida que se conozcan más las funciones de los exosomas, nos vamos a encontrar con resultados sorprendentes seguramente, porque lo que yo he visto con el pelo no lo había visto nunca. Nunca pensé, cuando yo era estudiante de tercero de medicina y me estaba quedando calvo, nunca pensé que estas cosas fueran a suceder. Esta es mi felicitación de Navidad de este año. Y aquí pueden ver 3 generaciones. Mi padre está totalmente calvo, pero mi padre ya era calvo a los 27 años. Mi hijo, que tiene 21, que está ahora mismo en Arequipa. Mi hermano, que le importa un bledo ser calvo, ¿no? Es ingeniero. Y aquí está el que ha hecho trampa. Yo llevo 20 y tantos años haciendo trampa. Nunca pensé, cuando era joven, que fuéramos a ser capaces de erradicar la calvicie. Gracias. La medicina del futuro he oído yo con mi oreja derecha, por ahí. Van a ver ustedes lo fácil que es la medicina del futuro. ¿Dónde tenemos una capsulita de... No, un marcador, no podemos marcar nada. Un vial de exosomas, por favor. Bueno, los exosomas se deben conservar en frío. Tienen membranas lipídicas, tienen moléculas, tienen receptores. Si tienen ideas o quieren comentar, yo creo que es un momento bueno para compartir no solo sus ideas, sino también sus feelings, sus sentimientos, ¿no? Yo dije que los... aquí la señorita quiere hacer una pregunta. Que los médicos no solo tenemos cerebros, sino también tenemos retina y corazón. Muchas veces sentimos. Yo cuando veo que mis compañeros recuperan el pelo así y sus amigos vienen, porque dicen, yo también quiero, es lo mismo, ¿no? La verdad es que me alegra. Dígame. Doctor, felicidades por sus resultados. Levántese, quítese la mascarilla y... Con dientes, como sea. Que ya hemos pasado todo el coronavirus. Bueno, lo que quería preguntar es justamente algo que siempre los pacientes preguntan, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque si bien los resultados los veo en los estudios 6 meses,
si el paciente tiene que seguir usándolo después de los 6 meses y cuál sería el protocolo. ¿Cada 2 meses o hay que hacer un mantenimiento? Y lo otro es, ¿se puede utilizar sin que el paciente recurra a minoxidil tópico? Porque algunos no quieren utilizar minoxidil tópico, o algunas mujeres que también tienen alopecia no quieren utilizar minoxidil tópico. Esa es la pregunta. Son 3 preguntas, las resumo. Son 3 preguntas que son muy lógicas y son muy importantes porque marcan lo que es el protocolo. Es cómo podemos eliminar el minoxidilo cuando produce hipertricosis, y esto es muy importante. Y no solo el tópico, sino también el oral, porque es que ahora estamos dando el minoxidilo por vía oral. La otra pregunta era sobre cuánto tiempo después tendremos que seguir haciendo, ¿vale? Y luego la tercera, que al principio, cuando se empiezan a ver los resultados y todo, ¿no? Bueno, a ver, normalmente se empiezan a ver los resultados a partir del 3er mes, cosa que tiene sentido. Al fin y al cabo, la fase telogénica del pelo del cuero cabelludo es más o menos de 3 meses. O sea, el pelo, nosotros pasamos 11 meses de trabajo, esto es nuestro calendario laboral, 11 meses de trabajo, 1 mes de vacaciones. El pelo del cuero cabelludo es 3 veces más largo, pasa 36 meses trabajando y 3 meses descansando. Excepto en la alopecia androgenética, donde los ciclos se van alargando y la fase telogénica va descansando. Por lo tanto, lo lógico es pensar que una vez que uno empieza con un tratamiento, empieza a ver o ve el resultado al cabo de 3 meses. Y coincide así. Uno empieza una infiltración, la segunda, la tercera, a la cuarta ya ve el resultado. Y lógicamente a los 6 meses ve mucho más. ¿Vale? Luego, con respecto a cuánto tiempo necesitamos nosotros hacer un tratamiento. Bueno, si la alopecia androgenética dura toda la vida, el tratamiento tiene que ser toda la vida, ¿vale? Pero no necesariamente tenemos que usar todo, porque vamos a imaginar que están aquí todos ustedes atentos y les parece muy interesante lo que digo yo, pero tienen hambre y desde ahí sale alguien y dice: hemos preparado una sabrosa cena y están todos invitados. Pues muchos de ustedes saldrán allá, a lo mejor salen el 80%. Y luego vuelve otra persona y dice 5 minutos más tarde: hay una cena muy rica. Entonces salen pues otras personas y esto se va vaciando. Pero cada vez que viene alguien a avisarnos de que hay una cena muy rica, sale cada vez menos gente, hasta que finalmente ya no sale nadie porque esto se queda vacío. Y algo similar sucede cuando estamos tratando la alopecia androgenética. Nosotros podemos sacar folículos de la zona de descanso, pero llega un momento en que no salen más. ¿Se acuerdan ustedes de los primeros estudios con el minoxidilo? Donde la gente gana pelo hasta que se produce una meseta. La meseta se produce a los 2 años, o a los 3. Yo les reto a que descubran que se publicó en el Journal of the American Academy of Dermatology de septiembre del 2012. En ese mes, si lo ven ustedes, en la parte final de la publicación del journal sale un caso de un tipo que es calvo y después de un tratamiento recupera todo el pelo. Es milagroso. Tiene más pelo que usted, que no sé dónde ha sacado tanto pelo, por cierto. No tiene usted genética de alopecia, es increíble. Bueno, este señor cambió de sexo, es decir, le quitaron los testículos y le dieron estrógenos y progesterona. Lo que demuestra el estudio es que los folículos están ahí. La primera foto es del año 89, la última es del año 92. Son 3 años durante los cuales nosotros tenemos una oportunidad magnífica de recuperar el pelo. Después ya no se recupera más. Son 3 años. No son 6 meses. Yo hago 6 meses porque la Sociedad Española de Tricología recomienda eso. Pero después de eso les digo a los pacientes: tú todavía puedes ganar pelo. No vas a ganar tanto como al principio, es muy llamativo, pero durante los 6 meses siguientes todavía se sigue ganando pelo. Incluso durante el año siguiente. Entonces hacemos sesiones ya trimestrales. Y medimos el pelo y tomamos fotos. La gente va ganando, va ganando. A partir del 3er año se considera que ya no se recupera más pelo. El pelo que estaba ahí descansando ya ha salido, el resto pues seguramente ya se ha perdido. Y ahí se estabiliza, podemos seguir el tratamiento domiciliario
podemos seguir haciendo infiltraciones, porque efectivamente el tratamiento domiciliario estándar hoy en España es dar dutasteride, que es mejor que el finasteride, y minoxidilo. ¿Qué pasa con el minoxidilo? Que el minoxidilo es un estimulante general, no solo hace que salga el pelo del cuero cabelludo. Por lo tanto, en las mujeres produce hipertricosis. Y la hipertricosis no solo se resuelve reduciendo la dosis. Las pastillas para los hombres son 5 miligramos de minoxidilo, pero las mujeres usamos 2,5, 1,5, 0,5. Y cuando empezamos a ver que tiene más pelillo por la cara, pues hay que retirarlo. No solo lo que usted decía, doctora, de la loción, sino también las pastillas. Por lo tanto, este tratamiento es un buen sustitutivo del tratamiento por minoxidilo. ¿De acuerdo? Ya he contestado las 3 preguntas. Bien. Este caballero, que no tiene la genética de alopecia androgenética, bueno. Le agradezco mucho su disertación, es un tema que me apasiona. ¿Su estudio es doble ciego? ¿Ciego simple? Sí, el estudio es randomizado, controlado y doble ciego. Porque ni el médico sabía lo que contenían las jeringas, ni el paciente sabía lo que se le estaba inyectando. Tan solo hay una... no es exactamente doble ciego, porque las jeringas de PRP son un poco amarillentas, tienen el color del pis. Perdonen ustedes la comparación, pero es así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se inyecta suero fisiológico, intentamos hacerlo al principio con la jeringa tapada, pero aquello era un follón. Con lo cual, el paciente no sabía lo que se le inyectaba porque no veía las jeringas y el médico, pues, bueno, de hecho no eran médicos los que inyectaban, eran auxiliares de enfermería. ¿Qué tantos resultados ha tenido en la alopecia difusa femenina? En la alopecia androgenética con patrón femenino. En mujeres. Le voy a enseñar con una fotografía que enseñaba antes en el taller para que usted vea. Espectacular. Sí, impresionante. Es espectacular. Es espectacular. Yo no me... ¿Cuántas? 6 sesiones. Esto es después de un año. O sea que es espectacular. Con los exosomas. Lo único que hay que ajustar el precio. Es más barato para nosotros hacer un PRP que inyectar exosomas. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Gracias. Sí, gracias. Normalmente no se suelen poner 6, se suelen poner 3, 4, 5, ¿vale? Suficientes como para poder distribuir un poco en toda la región, parietal y frontal del cuero cabelludo. Por lo tanto, lo más cómodo es diluirlo en 5 mililitros, para ir inyectando pues cada 2 puntos. Es muy útil utilizar un sistema vibratorio, yo lo he comentado antes, para que no le moleste tanto al paciente. E incluso incorporar un poco de anestesia o de anestésico dentro del producto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay 2 preguntas. El micrófono está ahí. Buenas tardes. Sí, también, pero siempre inyectado. Sí, ya. Buenas tardes. No sé si he hecho estudios con el crecimiento de la barba, que en algunos casos también quieren que aumente, incremente. Vale, sí, pero solo en el caso de la alopecia areata. En la alopecia areata también lo hemos usado. Y hay respuestas espectaculares y otras respuestas muy pobres. No sabemos por qué. La alopecia areata es un mundo, hay gente que se le complica y necesitas darle ciclosporina y hay otras personas que responden muy bien. Doctor, en el caso de pacientes que se realizan trasplante capilar, ¿se puede realizar el procedimiento antes o después y en cuánto tiempo se podría realizar? En los pacientes con trasplantes se puede realizar el tratamiento antes, durante y después. No solo vamos a estimular los folículos que residen aquí, sino también los que se trasladan a vivir ahí.
En el trasplante, que está muy de moda en Europa, pues porque han bajado los precios y Turquía puso de moda el trasplante y hizo que se pusieran muy baratos, entonces todo el mundo se trasplante hoy en día, pero yo creo que el paciente no entiende que en el trasplante nosotros podemos trasladar como máximo 8.000 folículos de la región occipital a la región parietal. Pero la región parietal tiene unos 60.000 folículos que pueden desaparecer. Por lo tanto, es fundamental hacer un tratamiento médico, es absolutamente fundamental. Y vienen muchos pacientes a mi consulta diciendo, no entiendo por qué a mí no me han puesto tratamiento médico y solo me han hecho el trasplante. O sea, el paciente ya sabe esto, ya lo conoce muy bien. Los exosomas son bastante desconocidos. Hoy en día el dutasteride es archiconocido, está de moda. Todo el mundo pide infiltraciones con dutasteride. Pero los exosomas tienen un efecto. O sea, la gente me dice, no quiero otra cosa que no sean los exosomas, una vez que los pruebo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos a hacer las infiltraciones? Me han dicho que se tiene que mirar a esa cámara. No tiene ningún misterio hacer infiltraciones. Esto es como una mesoterapia, solo que en la aguja va a haber otra cosa distinta. Entiendo que estos guantes negros son míos, ¿no? Sí. ¿Puede ver esto de aquí? Necesito cargar ahí 3 mililitros de suero fisiológico, por favor. Cuando infiltra llega a formar cápsula o no. Sí, tiene que ser una infiltración lo más dérmica posible, Aunque la raíz del pelo está a unos 4 milímetros de profundidad, reside dentro de la hipodermis, no en la dermis. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer, aquí en esta aguja, en esta jeringa, hay 3 mililitros de suero fisiológico. Sí, Por tanto, se inyectan de esta manera. Se mezclan un poquito así. Y luego voy a poner aquí medio mililitro de anestesia. Vamos a poner un poco de anestésico. Que añadiré también aquí. Perfecto. Y ahora vamos a colocar en la jeringa los exosomas. Gracias. Normalmente empiezo yo por la parte posterior, aquí sí que no vamos a ver nada, a no ser que ¿me pueden meter esto aquí? Vamos a hacer lo siguiente, que es girar un poquito la camilla, para que lo vean ustedes, porque si no, caballeros, este es el señor Enrique. El señor Enrique se va a levantar, se va a poner aquí de pie, y mientras nosotros vamos a orientar la camilla hacia ese lado. Un poquito más, perfecto. Así. Ahora el señor Enrique se va a sentar aquí de nuevo. Muy bien. Y ahora vamos a ver al señor Enrique. Perfecto, muy bien. Vamos a ver. 1, 2. Vamos un poquito. Cada 2 centímetros aproximadamente. ¿Qué tal, señor Enrique? Perfecto.
Mis pacientes se quejan mucho más. ¿Ven un poco como hay algo de pápula aquí? Lo va a sentir como una sensación de anestesia, porque le he puesto un poco de anestesia. Me queda un poquito. Vale. Y ahora vamos a esta parte que se ve aquí. Pues no tiene más misterio. Trata de hacer, también lo voy a hacer un poquito en la parte anterior. Y ya está. Bueno, pues ya está. Esto es una infiltración. No tiene ningún misterio. Ya está. Vamos a ver, ¿podemos? ¿Tenemos alguna mesa un poquito más grande? Aquí, perfecto. Y ahora, con una mano, me aprieta así, ¿vale? Para que no sangre. Le hace un poquito de masaje, así suave. Vamos a enseñar aquí, ¿vale? Esta es la complicación que tiene. Absolutamente ninguna. Lo único, la molestia que hay que manejar, ¿no? Normalmente usamos un sistema vibratorio, como les he dicho, pues para despistar, ¿no? Aunque lo ideal sería usar una botella de champán al principio, ¿no? Un poquito, eso sería lo ideal. Bueno, vamos a proceder ahora ya con el siguiente, pues vamos a seguir masajeando un poquito, Puede que mañana le dure un poquito el cuero cabelludo también aquí delante, eso es normal, Vamos a hacer eso. En la dieta, sí. Tiene que usted que tomar un poco de pisco esta noche y se le pasa todo el dolor. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera opinar algo, decir algo, preguntar algo? Perfecto. ¿Tenemos el micrófono, por favor, aquí para la doctora? Micrófono. El micrófono, por favor. Ahora me prepara otro vial, le ponemos 3 mililitros de solución sulfúrico y uno de anestesia. ¿Vale? Este es el señor Sergio. Sandra, vamos con usted. Dígame, por favor. Doctor, buenas tardes. La consulta era porque el laboratorio particularmente me alcanzó la dilución en 9 mililitros de cloruro y 1 mililitro de anestesia. Varía esta dilución si es que lo hacemos en menos... la dilución, como usted lo ha hecho, que si no me equivoco puso 3 mililitros y 0.5 de lidocaína. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, tal vez tengo casuística de pacientes con PRP y tengo una variabilidad de resultados de acuerdo a distintos pacientes. ¿Qué pasa? Tenemos pacientes que hemos aplicado PRP y más o menos hemos visto en 7 sesiones resultados con fotos comparativas. Hay pacientes que también se les ha aplicado el mismo número de sesiones y realmente los resultados son bajos. Hay pacientes que se les ha aplicado PRP en un porcentaje muy mínimo y incluso son adultos mayores, se puede decir, y tuvieron excelentes resultados, pero es un porcentaje muy bajo de pacientes.
En cuanto a este detalle de observación que estoy haciendo, en el exosoma, usted podría hacer un comparativo de acuerdo a lo que le estoy diciendo, en cuántas sesiones se ven los resultados. Acá en Perú, como recién nos ha llegado el exosoma, realmente, particularmente no puedo dar una opinión de acuerdo a sus resultados, porque como tenemos pocos casos, porque recién ha llegado, entonces, ¿desde cuándo vemos los resultados? De acuerdo a su experiencia, con cuánto número de sesiones, si nos podría explicar sobre su experiencia estas preguntas que le estoy haciendo. Es una pregunta muy larga. Pero no sé si me deja entender, pero esa es la idea. Sí, que con cuántas sesiones empiezan a haber resultados. Exacto. Y luego con respecto a la dilución. Bueno, son diluciones diferentes. Yo creo que lo importante no es la dilución, sino la dosis. Y la dilución lo que nos facilita es distribuir el producto en un área determinada. Nosotros tenemos calculado la dilución en función del tamaño de las jeringas y de tal manera que podamos poner 0,02 más o menos por cada punto, con 40 puntos o así. Pero si usted va a poner la misma dosis de medicamento en una dilución mayor, pues al final va a administrar la misma dosis, que es lo que realmente hace el efecto. Pero luego el suelo fisiológico se absorbe y no tiene más repercusión. Por lo tanto, son diluciones diferentes, pero son equivalentes en cuanto a resultados, yo creo. Luego, con respecto a cuándo se empiezan a ver los resultados, yo he mostrado imágenes con una sesión, imágenes con 3 sesiones, imágenes con 6 sesiones Es sorprendente como algunos pacientes con una sola sesión ya se ven los resultados al cabo de 3 meses, y pacientes como después de 6 sesiones pues no se ven resultados tan sorprendentes, ¿vale? La variabilidad yo no se la puedo decir ahora en desviación estadística, ¿de acuerdo? Pero lo que sí intuyo es que, bueno, está medido, esto lo vamos a publicar próximamente, la respuesta en gente joven es mayor. Yo más o menos creo que en el tratamiento de la alopecia androgenética, ya no es contestación a lo que usted me dice, pero al hilo de... En el tratamiento de la alopecia androgenética, el 5% lo hace la loción tópica. Pero piensen ustedes que cuando aplican una loción, el 1% entra, el 99% se pierde, pero se puede poner todos los días. El 40-45% lo hace la medicación oral. Y el 55% del pelo que ganamos lo consiguen las infiltraciones, de las cuales el dutasteride es muy eficaz, el dutasteride del minoxidilo, y los exosomas son posiblemente de lo más eficaz que yo he encontrado. Por lo tanto, hay que jugar con esas cosas. Nuestra limitación es el coste, el dolor y sobre todo los efectos secundarios del minoxidilo, o de gente que no quiera tomar la medicación. Porque hay hombres que dicen que tienen menos líquidos y toman dutasteride, hay otros que dicen que tienen más con el dutasteride y menos con el finasteride. Entonces nos tenemos que adaptar y gracias a Dios pues tenemos un plan. Entonces, en resumen, con la dilución, la que quieran, creo que no es importante. Y con respecto a los resultados, hay resultados con una sesión. A los 3 meses han visto este compañero nuestro, sorprendente, en 3 meses, y luego hay pues, personas que tardan más, lógicamente. ¿Usted ha visto resultados en personas mayores de 50 años? No, en exosomas la pregunta o en PRP. No, en general. Yo sí he visto, bueno, de muchos pacientes, unos 2, 3. Muy bien. ¿Había otra pregunta por ahí? Ah, sí. Doctor, 3 preguntitas. ¿Solo se utiliza un vial por sesión así la alopecia sea mayor? La segunda es, nos dijo que se conservaba en la refrigeradora, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos tenerlo en caso de que no se utilice por completo porque el paciente no tolera la molestia o el dolor? Y la tercera, si como se hace una sesión y la otra cada 3 meses, si posterior al tratamiento le pudiéramos combinar con PRP. Bueno, nosotros conservamos en el congelador y no sé exactamente, ¿alguien sabe? Porque yo no recuerdo exactamente lo que dice el laboratorio con respecto a... Nosotros lo conservamos en frío, en congelador,
pero no recuerdo exactamente cuánto tiempo. Sé que nos va llegando y lo consumimos, nos va llegando y lo consumimos. Supongo que podría estar en congelador un año, me imagino. ¿Alguien tiene este detalle? Pues este es un detalle técnico del laboratorio. Lo que a mí me informó el laboratorio es que si... Disculpe, no sé si me estoy equivocando, pero lo que el laboratorio me informó es que apenas es la dilución, es que se tiene que usar todo, porque esa información venía de Corea, es lo que me dijeron, que Sí. o sea, que si los residuales no se usan. Pero yo me imagino que se refiere a los envases sin usar, o los envases usados. No queda. A nosotros no nos queda nunca, lo inyectamos. Si se queja el paciente, lo hacemos así, pero se lo inyectamos. Hay que terminar. Bueno. Luego, la otra pregunta era... Y otra como el intervalo son 3 meses, y en los 3 meses le pudiéramos colocar un PRP. Sí, puede hacer lo que quiera. Puede también hacer un tratamiento hoy, un PRP dentro de días y otro exosomas dentro de 6 meses. Puede hacer lo que quiera, pero hay que seguir un poquito una regla. Entonces, como el ciclo del pelo es el que es, en general, creo que se pueden hacer inyecciones cada mes y luego de mantenimiento cada 3 meses. Pero se puede hacer lo que uno quiera, lógicamente. Pero claro, hay que tener en cuenta también, vamos a ver, hay una clínica en Estocolmo, cuyo nombre no recuerdo, que hace sesiones de láser de baja potencia cada semana durante un año. A lo mejor un paciente en Estocolmo va 52 veces a ver a su médico en un año. En Madrid, no. En Madrid, no. En Barcelona tampoco. Y en Londres menos, porque la gente pasa mucho tiempo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Entonces, hay que hacer tratamientos fáciles para que el paciente los pueda hacer. Yo creo. Vamos. Y luego había una tercera pregunta. ¿Mira? Sí, que si solo usaba un vial por sesión. Sí, uno. No se puede. Se puede poner lo que usted quiera, puede poner 8 si quiere. Yo pongo uno y mido las cosas para uno. O sea, yo me he tomado la molestia durante 2 años de medir todo esto. Pero claro, no se pueden medir todas las cosas. Yo no he hecho un estudio comparando un grupo con un vial, otro con 2, otro con 3, otro con 4, luego otra variable y otra, porque es imposible. Porque sí, materialmente es imposible, no podemos dar respuesta a todo. Me recuerda un poquito estas preguntas a las preguntas que me hacen a veces los pacientes de cosas que no sabemos. ¿Se pueden dar 2 viales? Pues sí, pero claro, eso exige un coste mayor, otra vez otro estudio. Entonces, bueno, tenemos que basarnos en estudios. Como no se puede estudiar todo, pues aquello que estudiamos, por lo menos sabemos que funciona, es un protocolo determinado, sabemos que es fácil de asumir, pero claro que se pueden usar dos viales, 3, igual que antes hablábamos, por ejemplo, del enigma. ¿Se puede inyectar 2 viales en una sesión? Sí, y 3, y 4, pero eso incrementa el coste, entonces al final uno tiene que presentar algo al paciente que el paciente lo pueda hacer. Porque si le dices al paciente que su tratamiento vale 800 euros en vez de 400 o 4.000 en vez de 2.000, pues el paciente va a tener disponibilidad económica. Entonces, yo no he probado nunca a inyectar 2 viales, pero yo creo que con uno es suficiente y tampoco sé exactamente cuántos exosomas hay, son tan pequeñitos y no tengo información de la composición exacta. Yo creo que ni el laboratorio sabe exactamente lo que hay dentro de un exosoma. Tenemos que probar, tenemos que estudiarlos y hay pues, cada vez más y más estudios sobre todo tipo de exosomas. Estos exosomas de células madre mesenquimales son maravillosos. Estoy deseando probarlo en la grasa, a ver si es verdad que se reduce la grasa, pero bueno, el tiempo da para lo que da. Pues vamos a inyectar a este pacientito. Sí, exactamente. Sí. Vale, perfecto. Vamos entonces aquí los guantes. De nada. ¿La mitad o todo completo? Eso puede. Vamos a hacer un poco de masajito al paciente para que no le moleste tanto. Concentración. Perfecto. Vale, vamos entonces aquí. 1, 2.
¿Qué tal? Bueno, se van inyectando más o menos en puntos a 1 centímetro o 2 centímetros de distancia. Vamos a ir por la otra mitad. Los pacientes, de hecho, ya no quieren PRP. En España los pacientes dicen, no, yo quiero exosomas. Luego de la aplicación se puede pasar de hemoroller, microneedling. Sí, se puede hacer. Yo le digo cómo hacemos nosotros ahora mismo las infiltraciones. Nosotros hacemos primero la infiltración con un poquito de anestesia, dutasteride, finasteride y minoxidilo, después van los exosomas y finalmente va el láser de baja potencia durante 15 minutos. Hacemos siempre esta secuencia. Y luego hacemos variaciones en gente que no quiera tomar una cosa o no quiera inyectarse otra, no quiera hacerse láser. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que solo se hace exosomas, pero ahora mismo la secuencia es esa. Siempre inyectamos dutasteride, finasteride, minoxidilo, inyectamos también exosomas y finalmente láser de baja potencia. Láser de baja potencia es láser rojo, láser de una longitud de onda de 635 nanómetros, donde la potencia es baja, se administra, por ejemplo, durante 15 minutos y en vez de medirse por julios por centímetro cuadrado se suele medir en irradianza. La irradianza de un láser de este tipo es de 150 a 600 milivatios. El Sol tiene una irradianza de 50 milivatios. 50 milivatios de Sol, esto significa que estos láseres emiten entre 3 y 12 veces la irradianza del Sol. Por ejemplo, un casco de estos que se compran para uso domiciliario tiene una irradianza de entre 10 y 30 milivatios. Un peine, este peine que se llama el Hercom, que está aprobado por la FDA, tiene una irradianza de 8 milivatios por centímetro cuadrado. Pues ya está. Yo normalmente suelo ir muy rápido para que acabe la agonía pronto. ¿Te parece bien? Vamos a hacer un poquito de masaje. Los láseres de baja potencia los emiten también los LEDs. Los dispositivos LEDs tienen este tipo de longitud de onda. Y tienen un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, hay bastantes referencias en la literatura médica sobre el efecto de los láseres de baja potencia en la alopecia areata o en la alopecia universal. Y lo mejor de todo es que son muy baratos y son totalmente indoloros. Sí, bien, doctor. Sí. En las mujeres, en las alopecias androgenéticas de mujeres, la composición de la génica es etiliestradiol, progesterona, minoxidilo, finasteride y dutasteride. Van 5 componentes. Y posteriormente van los exosomas. Sí, porque no se mezclan en el momento. Y posteriormente se hacen los sí, no, no lo hacemos durante el embarazo. Durante el embarazo no se hace nada, pero bueno. ¿Querían que ¿Enfermedades autoinmunes? No. O sea, una enfermedad autoinmune o conectivopatía no es una enfermedad del tejido conectivo.
Es una enfermedad del sistema inmunitario, ¿eh? No es una contraindicación. Buenas tardes, doctor. En el caso del PRP, con la poca experiencia que tengo aplicando PRP, siempre he visto que la mayoría de pacientes, no sé cómo es la experiencia de los colegas, responden bastante bien en coronilla y parte superior, ¿no? Las entradas son pocos los pacientes que responden. No sé si ese patrón se repite también con los pacientes. Me recuerda su pregunta a un artículo que leí sobre la respuesta al dutasteride oral en las diferentes regiones. El artículo, no sé cuándo se publicó ni nada, pero mide de forma muy precisa la respuesta al dutasteride por vía oral y al finasteride en la región del vértex y en la región frontal. Siempre es más pobre en la región frontal. Se puede crear una hipótesis que es la siguiente, que las zonas foliculares de la región frontal son más ricas en receptores frente a la DHT. Por eso son las primeras en quedarse caras, ¿no? A ver, todos sabemos cuál es la causa de la alopecia androgenética. No es el estrés, ni la falta de vitaminas. Los pacientes siempre en la entrevista dicen, yo estoy muy estresado y creo que es por el estrés. Desde que estoy estresado me voy quedando calvo. No se va quedando calvo desde que está estresado. Lo que pasa es que lo ve más porque está estresado, ¿no? Está muy claro dónde tenemos los receptores frente a la DHT. No hay más que mirar cómo es el pelo de cada uno. Y allá donde uno está calvo es donde más receptores hay. Y la distribución es como una huella digital de cada uno. Ustedes sabían, yo pensaba que no, en China los chinos pues no se quedan calvos, porque yo no veo calvos en China, ni en la India, sí, en la India, pero cuando son muy mayores. Bueno, pues entre los calvos europeos y los calvos asiáticos hay como un decalaje de 20 años. Es decir, un hombre estándar de 60 años en China es como un hombre estándar de 40 años en Europa. ¿Por qué? Porque tiene menos receptores de DHT, es una cuestión muy genética. Entonces yo creo que la respuesta es peor en esta región porque hay más receptores frente al DHT. Si eso lo resolvemos con exosomas o subiendo la dosis, no lo sé. Yo tengo, por ejemplo, mi teoría con respecto al minoxidil. Fíjense, y aquí ya vamos a hacer como tertulia de postcongreso. El minoxidilo es un fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de la alopecia androgenética desde 1988. A raíz de que un laboratorio, que era el que vendía el minoxidilo, se dio cuenta que sus pacientes que tenían hipertensión arterial, es un vasodilatador arterial, los pacientes que tenían hipertensión arterial y tomaban el medicamento por vía oral, tenían más pelo. Y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Pero el producto que salió fue una loción, no una pastilla. Es decir, la observación fue los pacientes tomando el medicamento por vía oral. Pero el producto que salió no era la pastilla. Hoy nos tomamos la pastilla. Mis pacientes en España luchan por conseguir una pastilla que se llama Lonitel porque se ha acabado de las farmacias. Porque todo el mundo toma minoxidilo. ¿Por qué el laboratorio sacó la loción y no la pastilla? ¿Por los efectos secundarios? No. Por los efectos secundarios no. Lo sacó porque el efecto secundario de que un hombre tome minoxidilo es que tiene mucho más pelo. Lo sacó porque ya existía la pastillita de 5 miligramos de minoxidilo y no hacía negocio con eso. Hacía negocio con la loción. Y lo mismo pasó con el finasteride. Cuando se descubrió que el finasteride resolvía o trataba la alopecia androgenética, el laboratorio presentó un estudio muy curioso. Dijo, lo hemos descubierto cuando los varones toman 5 miligramos de finasteride. Y todos los artículos, si ustedes hacen la revisión, son 5 miligramos, menos alguno que dice 10. Y va al laboratorio MS de Merck, y el estudio que presenta a la FDA es de 1 contra 0. Digo yo, ¿y por qué no presentó un estudio con un grupo de 0, otro de 1, otro de 5 y otro de 10? No, de 1. Porque no podía sacar a la venta una pastilla de 5 miligramos, porque las pastillas de 5 miligramos valían 10 euros y la de 1 valía 30 euros. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hacían los pacientes en España?
Pues como en España somos más listos que nadie, cogíamos la pastilla de 5 miligramos y la partíamos en cachitos. Porque como somos muy listos, hacemos trampa siempre. Hasta que el laboratorio dice, vamos a extender el rumor de que cuando uno toma finasteride, el pene no se pone duro. Y entonces todo el mundo deja de tomar la pastilla de 5 miligramos y toma la de 1, tragándose ese cuento. Porque nosotros sabemos que si cortamos la reducción de la testosterona, baja la DHT, pero sube la testosterona y al final tenemos el mismo efecto androgénico. Los hombres no tienen reducción de líbido si toman eso. Entonces, ¿qué creo yo personalmente? Que el laboratorio está buscando el negocio. Por ejemplo, el ketoconazol. Ketoconazol tiene un efecto equivalente al minoxidilo, pero el laboratorio no le compensa económicamente porque el ketoconazol está tirado de precio, ¿no? Pero el ketoconazol es maravilloso para el pelo, pero nadie publica sobre él. Como total no hay negocio, ¿para qué invertir en ello? Entonces no se dejen llevar por todo. Yo cuando era estudiante me lo creía todo. Ya les dije yo ayer que ahora no me lo trago, no me lo trago, porque ahora resulta que se pone de moda tomar la pastilla minoxidilo, pero en el año 88 era el regaño y todo el mundo con alusión. Hombre, no. A lo mejor yo veo fantasmas donde no los hay, pero ¿ustedes qué piensan? Bueno, no sé, ¿no? Esto es un poco como la historia de las mascarillas y del coronavirus. Cuéntenme ustedes, no sé. O de las vacunas. Bueno, como 2 no funciona, a las 4. Ahora, 4 vacunas para el coronavirus. Yo no digo que no haya fallecido gente, claro que ha fallecido, pero 4 vacunas, pero si yo ya paso el coronavirus, ¿para qué me quiero poner vacunas? Si ya estoy inmunizado, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve a mí la inmunología que yo estudio? Bueno, con esto cierro el capítulo de mis comentarios políticamente incorrectos. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Doctor, con respecto a su protocolo, con respecto al minoxidilo y finasteride que pone de manera local, ¿cómo es el protocolo? O sea, ¿local o infiltrado? Infiltrado. Sí. ¿Lo pone todo al mismo tiempo junto con los exosomas o cada cuánto tiempo, igual que el láser? Vale. Se pone por separado, los exosomas van por un lado y el otro va por otro lado. No obstante, hay varios teorías sobre esto. El minoxidilo, el finasteride, el dutasteride, la progesterona, todos tienen diferentes pKs, ¿vale? Con lo cual se recomienda no mezclarlos, porque precipitan. Pero ahí está el arte del laboratorio que te lo prescribe. Por ejemplo, el dutasteride, todas estas moléculas se parecen mucho a la molécula del colesterol y a la molécula de la testosterona, entonces son moléculas liposolubles. Entonces el dutasteride llevaba un montón de, no sé si era alcohol o qué, aquello era insoportable, la inyección era tremenda, la que usábamos hace 4 años, 5. Ahora, no sé por qué, no pica nada. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, ya que pica mucho, pues hacemos lo mismo de siempre, le metemos más suero fisiológico para bajarle ese pH que tiene o no sé qué. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos realmente es poner 1 mililitro de lidocaína al 2%, 1 mililitro de etiliestradiol, creo que es al 0,05%, 1 mililitro de la progesterona, 1 mililitro del minoxidilo al 2%, 1 mililitro del finasteride creo que va al 2% y el dutasteride va al 0,01%. Y va todo eso mezclado y se le añade suero fisiológico hasta 10. Entonces uno va inyectando una jeringa de 10. Yo aquí he inyectado una jeringa de 3. Hay veces que las auxiliares lo que hacen es separarlo, o sea que va dependiendo un poco. Pero este es nuestro protocolo. Entonces la mezcla va en función del tipo de alopecia. Si vemos, por ejemplo, que tenemos un líquen plano pilar, pues ahí hay que utilizar triancinolona, porque es un proceso inflamatorio, pero también se le inyecta minoxidilo, que es un crecepelo general, y siempre va primero los fármacos, luego los crecepelos, o sea, el PRP o los exosomas, y finalmente el láser. Una vez al mes, sí. Una vez al mes, excepto en algunos procesos que hacemos cada 15 días. Por ejemplo, en algunos efluvios telogénicos hacemos las infiltraciones cada 15 días. Y si, por ejemplo, usamos exosomas, va a ser una de cada 2 sesiones. Una va con PRP, otra con exosomas. ¿Más comentarios? ¿Más? Por favor, no cuenten esto que yo he dicho de los laboratorios, porque no sería lo correcto, ¿no? Te entiendo. En broma
genético para alopecia androgénica. ¿Qué comentario le da? ¿En Roma hacen el estudio o hacen el estudio fuera de la clínica? Creo que fuera de la clínica, no he ido a Roma. Vale. Bueno, nosotros tenemos también disponible un estudio genético para medir varios genes de la 5-alfa-reductasa, de varias cosas, ¿vale? Y tiene un coste más o menos de unos 100 y poco euros, con lo cual nosotros le podríamos cobrar al paciente 250 euros y en función de los resultados podemos elaborarle una fórmula magistral adecuada al paciente, con prostaglandinas, con esto y con lo otro. Y cuando yo he pensado sobre cómo hacerlo, claro, uno tiene que estudiar cómo hacer un protocolo donde además de pagar lo que le cuestan las infiltraciones, el paciente tiene que pagar otros 250 euros adicionales. Y no he terminado de verlo y de comprenderlo. Pero creo que es inevitable que hagamos esto. O sea, en el futuro tendremos, porque cada vez son más baratos estas pruebas genéticas, son maravillosas, ¿no? Y nos podría dar solución, por ejemplo, a si tenemos que meter más minoxidilo o menos, porque hay gente que no responde al minoxidilo, no tiene la sulfoniltransferasa. Si tenemos que usar más dutasteride o menos. Por lo tanto, yo creo que será el futuro. Hay bastantes clínicas en España que lo hacen. El laboratorio se llama Fagron, y te venden unos kits, tú le haces con una truna, se lo envías, te hacen un perfil de genes, un poco difícil de entender al principio, pero que son siempre los mismos genes, y creo que será el futuro. Gracias. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Alguien va a hacer un cierre de... ¿Qué hora es? Por cierto, la 1 de la mañana. Sí. ¿Otro paciente más? Todo el mundo quiere que le crezca el pelo, ¿eh? Bueno, vamos enseguida a hacer el tratamiento. Sí. Los modelos son hombres y las modelas son mujeres. Sí, las mujeres hacemos lo mismo, sí. En España se estila mucho ahora poner la A al final de un sustantivo para convertirlo en femenino. Por ejemplo, periodista, periodisto. Esto se llama nosotros. La huella genética de la distribución de la alopecia, es muy interesante. Pues mi hermano se ha quedado totalmente calvo, no me interesa. Creo que está. ¿Le puedo hacer una pregunta, caballero? ¿A usted cómo lo han reclutado para paciente? ¿Es familiar de algún médico que está aquí o...? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer aquí... ¿Se puede enfocar aquí? Sí, perfecto. 1, 2. ¿Duele mucho? Ahora hacemos un pequeñito masaje para que el paciente pueda respirar. Contiene un poco de anestesia esto, con lo cual lo va a sentir como adormecido el cuerpo cardíaco. ¿Han leído recientemente los estudios sobre el Botox en la alopecia androgenética? ¿Funciona? Según lo que yo he leído, sí. Tanto como tomar dutasteride, por ejemplo. Es impresionante el resultado. No sé interpretar muy bien por qué. Tenemos más, ¿no? Lo bueno de los americanos es de que pagan a las universidades.
¿Perdón? Lo bueno de los americanos es de que los laboratorios van a los hospitales universitarios. Si tienes tanto medicamento que puedes hacer cualquier estudio. Que funcione o no, es casi como salió la hidradenitis curativa con Botox. ¿Funciona? Ya. ¿Usted sabe cuál es el fondo de capital que tiene la Universidad de Harvard? 54.000 millones de dólares. Más que el presupuesto de muchos países. Eso es el fondo. La segunda universidad con más fondos creo que es el MIT, con 20 y tantos mil millones. En España las universidades no tienen fondos. Es impresionante el dinero que tienen las universidades anglosajonas. Sí, estamos en gran desventaja. Ellos tienen dinero y nosotros pues tenemos que tener ingenio, no tenemos otra cosa. Luego dicen que el 87% de los premios Nobel entre el año 1900 y el año 2000 son anglosajones. Bueno, y lo comentaba en una cena ayer, son protestantes, claro, tienen todo el dinero, sí, no pueden hacer investigación. Pero nosotros somos más simpáticos. No se queja usted de nada, ¿eh? Todo por un poquito más de pelo, ¿eh? Maravilla. ¿Quién entre la sala ha puesto exosomas? ¿Y quién no ha puesto exosomas? Pongan exosomas en la región frontal de sus maridos, señoras. Vamos a ver qué pasa. Yo no he visto una cosa igual en la vida. Sí, esa es la primera. Bueno, si dejan esperar suficiente tiempo, ¿no? Caballero, ya estamos a punto de terminar. Ya estamos. Ahora le voy a hacer un masajito, para repartir también un poquito el producto y para hacer que el paciente no cuente que su experiencia ha sido muy dolorosa. Se siente como un poco adormecido, ¿verdad? ¿Siente las cosquillas aquí? Sí, claro. Me va haciendo efecto. ¿Vale? Perfecto. Pues muy bien, señores y señores, gracias por su atención. Un fuerte aplauso para nuestro experto.